¿Qué es lo más lindo que ha hecho un oficial de policía por usted? Cuando tenía 6 años, mis padres me regalaron un cachorro. Lo primero que quería hacer con el pequeño era acompañarlo al parque y jugar en el césped. En nuestro camino por la calle, una patrulla se detuvo a mi lado y me preguntó a dónde íbamos. Sonreí de oreja a oreja y le dije que llevaría a mi cachorro a pasear y que íbamos a jugar en el parque. Procedió a seguirnos lentamente hasta allí en su patrulla y esperó en el parque todo el tiempo que jugamos. En el camino de regreso, me dijo que tenía un lindo cachorro y que estuviera atento a los autos. Luego se fue. ¿Tus padres te permitieron ir al parque solo? Recuerdo que en mi infancia iba solo a la escuela y pasaba horas jugando al aire libre. Sin embargo, ahora que soy responsable de una pequeña de casi 5 años, no puedo imaginar dejarla ir al parque o a cualquier otro lugar sola. De hecho, me siento tan inquieto que ni siquiera me atrevo a permitirle jugar en nuestro jardín, ya que vivimos en una zona urbana cerca de una carretera principal. Un helicóptero de tránsito aterrizó en un campo cercano cuando yo tenía unos 8 años y bajé a verlo. Cuando los dos pilotos salieron para correr hacia una estación de bomberos cercana, me pidieron que los vigilara. Cuando regresaron me dieron un juego de alas de piloto y un libro para colorear. Visualiza una escena similar a la de Rick y Morty. Cuando los oficiales regresan, solo hay una persona en el campo rodeada de cuerpos sin vida, y esta persona dice, pero ustedes me pidieron que lo hiciera. La atmósfera es tensa y la situación parece surrealista, como si estuvieran en medio de una travesura que se salió de control. La expresión en su rostro refleja la incredulidad ante lo ocurrido. Lo recogieron yendo 25 millas por hora por encima del límite en Chicago. Estaba de camino a la universidad en Minnesota y todavía estaba a 500 millas de distancia. El policía me preguntó a dónde iba y le dije que me dirigía a la escuela. Me preguntó dónde estaba la escuela y para qué iba a la escuela. Le dije que quería ser maestra. Tomó mi licencia y mi registro, regresó unos minutos más tarde con solo una advertencia y un consejo. La próxima vez que alguien te pregunte para qué vas a la escuela, no digas, quiero ser maestro. Dice, voy a ser maestro. Y luego se alejó. Nunca volví a conducir tan rápido por Chicago y tomé en serio su consejo. Una vez, mi amigo se pasó de velocidad en Chicago. Iba a la universidad en Minnesota y un policía lo detuvo. Le preguntó su destino y a qué iba. Mi amigo dijo que quería ser profesor. El policía le dio un consejo, mejor decir voy a ser profesor. Al final, solo le dio una advertencia. Desde entonces, mi amigo nunca volvió a conducir tan rápido en Chicago y tomó el consejo en serio. Tenía 6 años y noté el buzón del vecino abierto y un montón de su correo en una zanja profunda al otro lado de la calle. Le dije a mi mamá, ella llamó a la policía y cuando el oficial salió, me pidió que le mostrara lo que encontré. Escuchó pacientemente mientras le contaba la historia, me puse muy audaz acerca de lo que creía que sucedió. Tenía esta teoría sobre los malos y donde pensaba que sus huellas dactilares estaban en el barro, etc. Fue muy dulce, pareció escribir lo que dije para su informe, me dio las gracias y me acompañó de regreso a mi casa. Me sentí tan valiente y tan importante cuando probablemente él estaba haciendo todo lo posible para no reírse, a carcajadas de mis estúpidas teorías. Los vecinos me compraron flores de agradecimiento cuando llegaron de vacaciones, fue un momento de orgullo. Nunca olvidé su amabilidad. Espero que exista un informe de incidente donde esté registrado todo lo que le comentaste. Eso es excelente. Mi llanta explotó en la autopista que bajaba de Tahoe. Se detuvo y comenzó a sacar el repuesto, etc. El soldado se detuvo, me dijo que me hiciera a un lado y procedió a cambiar el piso. Intenté decirle que no era necesario pero me ignoró. La función inicial de la patrulla de carreteras era asistir a los automovilistas en apuros. La labor de aplicación de la ley llegó posteriormente. Los oficiales más destacados aún mantienen presente esa esencia. Cuando era joven y tonta y estaba pasando por una ruptura horrible, realmente desagradable, le dije a mi ex algo como si quisiera suicidarme. Estaba realmente deprimido y sin esperanza. Llamó a la policía y se presentaron en mi apartamento. Habló conmigo durante unos minutos y se aseguró de que, de hecho, no tuviera tendencias suicidas. Luego, cuando llegaron los paramédicos, los despidió y se quedó y me habló un poco sobre el amor y la pérdida y cómo estas cosas pasan con el tiempo y cómo nada de eso vale la pena ser suicida. Básicamente solo me ayudó a poner las cosas en perspectiva y me fui. No sé qué tienen derecho a hacer según la ley al responder a estas llamadas. Quizás podría haberme detenido, no lo sé. Pero era un tipo realmente agradable que me dio unos minutos de su tiempo cuando muy bien podría haberme dicho,
Que creciera y no hiciera cosas como esta que los distraen de cosas más importantes. Su amabilidad y sus consejos fueron un verdadero punto de inflexión para mí. Pudieron haberte llevado a un centro médico y solicitar tu internamiento en observación psiquiátrica, lo cual puede resultar muy complicado y costoso. Cuando era joven y mi familia estaba en una situación bastante mala, un oficial de policía nos recogió a mí y a mis hermanos y nos llevó de compras navideñas. Cada uno de nosotros podía gastar $100 en lo que quisiéramos. Fueron unas de las mejores vacaciones que he tenido. Todos los años participo en una actividad conocida como comprar con un oficial, y sin duda es una de las experiencias más gratificantes que he tenido. Sin embargo, hay un momento que no es tan divertido, cuando jugamos al laser tag vestidos con nuestros uniformes de categoría A. Esa parte no es tan agradable. No sé si fue agradable, pero supongo que fue bastante divertido. Conducía hacia el norte y tenía aproximadamente 1 hora de viaje en total. En cada ciudad por la que pasé me detuvieron porque uno de mis faros estaba apagado. El primer policía me da su tarjeta de presentación con su nombre y número de placa y me despide. Próxima ciudad. Mismo concierto. Le digo que soy muy consciente de que se me han fundido los faros, que ya me han parado por eso en toda la ciudad y que planeo arreglarlo al día siguiente. Excelente. Me da su tarjeta y me envía. En la siguiente ciudad, me detienen una vez más. Esta vez, sin embargo, el policía aparece riéndose y dice que sabe que ya me han detenido pero que no quiere romper la cadena. Entonces él también me da su tarjeta de presentación y luego me acompaña hasta el siguiente pueblo, que era mi destino. Esa historia es curiosa. Me imagino que tener a 3 policías parándote por lo mismo puede ser un poco molesto, pero parece más una broma al final. Es divertido que el último agente decidiera seguir la broma y te escortara. Al menos te aseguraste de que te tomaran en serio con esas tarjetas. Te ahorrarías unas cuantas molestias, aunque es raro que en un viaje corto te detengan tantas veces. Cuando era un conductor nuevo, mi camión se averió en un clima de 13 grados y estaba a 1 hora de casa. Un oficial se detuvo, me hizo sentar en su patrulla para calentarme e intentó trabajar en mi camión. Cuando no pudo arreglar mi camioneta, me llevó a la gasolinera más cercana y me dejó para que me mantuviera caliente. A veces la vida te sorprende. Recuerdo cuando empecé a manejar y mi camioneta se descompuso en pleno invierno. Estaba a 1 hora de casa y el frío era brutal. Un oficial detuvo su patrulla, me llevó a su coche para calentarme. Intentó reparar mi camioneta, pero no pudo. Al final, me llevó a una gasolinera para que no pasara frío. Fue un buen gesto que no esperaba. Tomé una clase de preparación para el SAT que ofreció mi distrito escolar el verano pasado. Eran de 7 de la mañana a 3 de la tarde y no llevé comida, así que me moría de hambre. Estaba esperando mi transporte y el policía de la escuela estaba sentado en la cafetería conmigo. No recuerdo por qué, pero me ofreció unas donetes que tenía tiradas en su auto. Normalmente lo rechazaría cortésmente, pero estaba hambriento, así que dije que sí. Compartimos mini donas y hablamos durante como 1 hora. A veces todavía me da vergüenza pedirle comida a un policía, pero aún así fue muy amable de su parte. A veces, las situaciones más incómodas pueden llevar a momentos inesperados. Recuerdo que en un campamento de verano, yo también olvidé la comida y un monitor me ofreció su almuerzo. Al principio me dio pena aceptarlo, pero al final lo hice. Terminamos hablando de muchas cosas y nos reímos. A veces solo hace falta un poco de comida para romper el hielo y hacer nuevas conexiones. Estaba en la universidad durante unas vacaciones de invierno. Estaba solo y seguía la tradición familiar de un amigo de ir a un buffet chino en Navidad, ya que toda mi familia estaba fuera del estado. Mi coche de $600 se estropeó, normalmente solo necesitaba descansar, creo que relacionado con el combustible, y un policía se acerca detrás de mí. Me pregunta si estoy bien / qué estoy haciendo y me invita a su casa para la cena de Navidad con su familia. Regresé a mi auto unas horas más tarde. Arrancó y él me siguió hasta casa para asegurarse de que no volviera a morir. Estaba muy agradecido. Llamé a su oficina local pidiendo una dirección para enviar una tarjeta y no les sorprendió que hiciera algo así. 30 años en la fuerza. Esa historia me recuerda a cómo a veces la gente se sorprende de la amabilidad de otros. Un policía invitó a un extraño a cenar en Navidad. Es un acto sencillo, pero muestra que hay personas que realmente se preocupan. Al final, el auto funcionó y el tipo se aseguraba de que llegara sano y salvo. A veces, esos encuentros inesperados te hacen creer en la bondad de los demás.
A finales de los 90, me quedaba en casa de un amigo hasta las 2 de la madrugada. Comencé la caminata de 5 millas hasta casa y aproximadamente una milla después, comenzó a llover fuerte. No tenía paraguas. Me empapé en segundos, y esto fue antes de los teléfonos móviles, así que no podía pedir refuerzos. Pensé, oye, no puedes mojarte más que esto, así que seguí caminando a casa. Otro 1,5 kilómetros más adelante, un oficial pasó a mi lado y se dio la vuelta. Me preguntó cuánto más tenía que recorrer y cuando le dije que eran 3 millas, dijo, súbete. Y me llevó el resto del camino. Tuve que sentarme atrás porque estaba muy mojado, pero no me importó, fue increíble que él incluso se ofreciera. A veces la vida te sorprende. Recuerdo una vez que estaba volviendo a casa y empezó a llover fuerte. No tenía paraguas, así que solo seguí caminando empapándome. Después de un rato, un oficial me vio y me ofreció llevarme. Yo pensaba que iba a estar en problemas, pero solo quería ayudar. Al final, me dejó en la puerta de casa. Fue un buen gesto en una noche complicada. Tuve un grave accidente automovilístico en 1998. Tenía a mis 2 hijas pequeñas conmigo. Yo estaba gravemente herido, pero ellos estaban ilesos, solo sacudidos. Una mujer policía vino, sacó a mis hijas del auto y les dio peluches para que las abrazaran. Mi hija menor estaba en un asiento de seguridad, la mantuvieron allí hasta que pudieran revisarla. Mi hijo mayor, que tenía unos 5 años, estaba al frente. Las leyes sobre asientos de seguridad para el automóvil no eran tan estrictas como lo son ahora. El oficial sacó a la mayor y simplemente la abrazó y los calmó a ambos y los tranquilizó. Ella era tan gentil y amable. Nunca la olvidaré. Ese accidente fue un momento difícil. Es bueno saber que tus hijas estaban a salvo. La policía tuvo un papel importante al ayudar y consolar a tus niñas. La amabilidad puede marcar la diferencia en situaciones así, y esa oficial realmente lo hizo. Esos gestos quedan grabados en la memoria, sobre todo en momentos de crisis. Me alegra que tus hijas tuvieran ese apoyo. Se detuvo detrás de mi camioneta, encendió sus faros y me guió para cambiar mi llanta. De camino al trabajo, tercer turno, durante la noche, se me pinchó una llanta. Vio mis riesgos detenidos en la carretera lateral en la que me detuve y se detuvo para comprobar cómo estaba. Ahora bien, sabía cómo cambiar una llanta, pero no sabía un par de cosas. Cómo saco mi repuesto de debajo de la caja y dónde coloco el gato para levantar el camión de forma segura y sin sufrir daños. Como realmente necesitaba saber estas cosas, él no las hizo por mí, lo cual agradecí, sino que respondió a mis preguntas y me las mostró. También tenía sus luces azules encendidas para mantener alejado el tráfico. Gracias a él tengo confianza al cambiar neumáticos y ahora he llenado los vacíos de mis conocimientos. Hay una persona que realiza esta actividad con frecuencia, especialmente con quienes son más jóvenes. Él les instruye, pero siempre les motiva a que lo intenten por sí mismos. Ahora que ya no está en las calles, he decidido asumir esa responsabilidad en su lugar. No para mí exactamente, pero mi vecina se quedó atascada en la nieve, así que su esposo nos pidió a mi hermano y a mí que lo ayudáramos a empujar el auto. Su hijo pequeño solo escuchó "mamá está atrapada", por lo que llamó a la policía para pedir ayuda. Vinieron, hablaron con el niño y le dijeron que era lo correcto si su mamá estaba realmente en problemas. Algunos policías habrían asustado a los niños para que no llamaran o los habrían reprendido por una llamada trivial. Luego todos tuvimos una pelea de bolas de nieve. Es una buena historia. A veces los niños hacen cosas inesperadas. Llamar a la policía por su mamá atrapada en la nieve muestra que entendió la situación a su manera. La reacción de los policías fue adecuada, ayudan a reforzar lo que es correcto. Y claro, después de eso, una pelea de bolas de nieve suena como una forma perfecta de terminar el día. Simplemente disfrutando del momento. Cambia el neumático. Mi familia y yo nos pinchamos y terminamos en una parte muy peligrosa de la autopista. Un policía se detuvo y nos cambió la llanta. Mi mamá le ofreció una propina de $20, pero él le dijo que la tomara y le comprara helado a mi sobrina que lloraba. Fue en Amarillo, Texas. Una sección bastante riesgosa de la autopista. ¿Acaso se refiere a cualquier área de Amarillo? La intersección de la primera 27 y la primera 40 son auténticas pesadillas. Choqué con un ciervo en mi camino de regreso a la residencia universitaria. El camión quedó inutilizado y no había ningún taxi cerca. La policía se ofreció a llevarme a la universidad, después de completar el informe del accidente, que estaba a unas 8 millas de distancia y fuera de su jurisdicción. Me ahorró una larga caminata a las 3 de la madrugada.
Esa vez que atropellé un ciervo volviendo al dormitorio de la universidad fue algo curioso. Mi camión quedó parado y no había taxis. La policía, después de hacer el informe, decidió llevarme a la uni, aunque estaba fuera de su jurisdicción. Me ahorró una caminata larga a las 3 de la mañana. No es algo que esperaba, pero fue un buen gesto. Cuando tenía 2 semanas dejé de respirar y me puse azul. Mis padres llamaron a la policía, esto fue antes del 911, para conseguir una ambulancia que me llevara al hospital. Un policía local escuchó la llamada por radio y afortunadamente se encontraba en el barrio. Corrió a mi casa, nos puso a mi mamá y a mí en el asiento trasero y me llevó al hospital en menos de 3 minutos. Los médicos nos dijeron que me había salvado la vida. Tenía un caso muy grave de asma que los médicos aún no me habían diagnosticado. Es curioso pensar en cómo a veces la vida puede cambiar en un instante. Lo que me pasó al nacer es un recordatorio de que un simple acto de alguien puede marcar la diferencia. Gracias a ese policía, estoy aquí. La salud es frágil y a veces no nos damos cuenta hasta que algo así sucede. Esa experiencia probablemente fue una de las razones por las cuales mis padres siempre estuvieron tan atentos a mi bienestar. No para mí, sino para un amigo mío. Es amigo de un policía que sabía que era Dede para un grupo, de menores de edad, que estaban bebiendo una noche. El policía llamó a mi amigo y le dijo que tomara una ruta diferente a casa debido a un puesto de control de DUI. No estoy tolerando el consumo de alcohol entre menores de edad ni las acciones del policía, pero probablemente sí mantuvo a mi amigo fuera de la cárcel, además de multas, etc. Espera, si tu amigo era el conductor designado, ¿por qué corría el riesgo de enfrentar problemas legales incluso en un control? A menos que estuviera bajo los efectos del alcohol también, en ese caso, no estaba cumpliendo bien con su rol. Un agradecimiento especial para el puñado de oficiales que tuvieron la oportunidad de detenerme por exceso de velocidad pero no lo hicieron. O estaban durmiendo, no necesitaban completar una cuota o simplemente tenían ganas de darle un poco de holgura al viejo Leroy. De todos modos, te lo agradezco. En Australia, muchas personas realizan tareas administrativas en sus vehículos. Su sola presencia actúa como un disuasivo. A menos que utilicen un radar para medir la velocidad, es poco probable que estén controlando qué tan rápido conduces. Estaba en mi estúpida adolescencia y caminaba por la calle fumando un porro a media tarde, Canadá. 1990, el policía se acerca, yo escondo torpemente el porro detrás de mi espalda. El policía me pregunta qué estoy fumando, le digo cigarro, él dice que suena bien. Aunque sería mejor si volviera a casa y terminara de fumarlo allí. No recuerdo bien cómo me sentí en ese momento. Tal vez un poco nervioso, pero también algo aliviado. Siempre he pensado que la mayoría de los policías solo quieren hacer su trabajo y, a veces, simplemente están ahí para dar un consejo. Retrocedí un poco, respeté lo que dijo y seguí mi camino. Una lección que, en ese momento, parecía sencilla. Un policía que no conocía se presentó en mi casa. Me habló durante unos 30 minutos sobre cómo tomar mejores decisiones en la vida. Lo último que me dijo fue que podía ver el potencial que tengo y creía que era una persona especial. Esto cambió mi vida. En ese momento me dirigí a la prisión. Años más tarde todavía terminé en el SU de una prisión de máxima seguridad de nivel 4. Ahora soy policía allí. Me ahogo un poco cada vez que pienso en ello. El tipo me salvó la vida. Es interesante cómo a veces una conversación puede cambiar el rumbo de tu vida. Ese policía te vio algo que quizás no veías tú mismo. La conexión que tuviste en ese momento, aunque breve, tuvo un impacto real. Pasar de estar en el camino a la cárcel a ser parte del sistema debe ser un viaje intenso. Suena como una historia de transformación y redención. Tengo algunos. 1. Una vez detuvieron a mi esposa camino a casa y yo estaba dormido. El oficial le dijo a mi esposa que me despertara y luego fui muy grosero con el oficial porque me pidió mi identificación. Se lo di y él regresa al vehículo y dice, una manera muy agradable de conocer a tu vecino. Después de ver nuestras direcciones en las licencias. Resulta que acababan de mudarse a la casa de al lado. Nos dejó ir sin darnos una multa por cambio de carril ilegal / licencia vencida. 2. Estaba atrapado en una tormenta de nieve con otro chico en la calle y estábamos ayudando a otras personas que podían atravesar la nieve a seguir su camino. De hecho, empujamos un par de coches de policía para seguir su camino y uno de ellos se detuvo y nos dio a cada uno un par de guantes para ayudarnos con el frío. 3. No a mí, sino a mi sobrino y a 2 de sus amigos nos detuvieron con porros llenos de marihuana en el cenicero del auto.
Que 3 hombres negros sean detenidos por la noche por un oficial blanco en el sur no parece que vaya a terminar bien. Terminó dejándolos ir después de asegurarse de que no estuvieran deteriorados. He tenido encuentros negativos con oficiales, pero momentos como los anteriores me dicen que no todos son malos. A veces la vida te muestra que no todo es negativo. Recuerdo una vez que estaba con un amigo en una tormenta de nieve. Ayudamos a otros a salir del atasco, incluso empujamos un par de patrullas. Al final, unos policías nos dieron guantes para el frío. Es un recordatorio de que hay personas buenas. Aunque hay malas experiencias, también hay momentos que valen la pena. Bueno, me quedé sin gasolina como un tonto y derramé la mitad del contenido de la lata de gasolina en mis manos. Una mujer policía se detiene detrás de mí, entra en su baúl y me entrega toallitas húmedas y una botella de desinfectante para manos. Es muy vergonzoso, pero nunca sabrá lo apreciado que fue ese pequeño gesto, emoticono cara sonriente. A veces pasan cosas raras. Una vez, me quedé sin gasolina en medio de la nada. Estaba tratando de arreglar el lío cuando una policía se detuvo. Me dio toallitas húmedas y desinfectante de manos. Me sentí tonto, pero ese gesto fue bastante bueno. A veces son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. No olvidemos la amabilidad de los extraños. Cuando tenía 18 años me pillaron cargando una caja de cerveza. Me dieron la opción de tirarlo o dárselo. Siendo un buen tipo se lo ofrecí para después de su turno. Fueron y hablaron por un segundo y luego regresaron y dijeron, pídele a uno de tus amigos mayores que lo lleve. Así que pude quedarme con mi cerveza y no tuve que cargarla. De primera categoría. Esa vez que tenía 18 años y me atraparon con una caja de cerveza fue curiosa. Tenía la opción de tirarla o dársela a ellos. Opté por ser amigable y ofrecérsela a ellos. Luego, me dijeron que consiguiera a un amigo mayor de edad para que la llevara. Así que al final, mantuve mi cerveza y no tuve que cargarla. Un momento inesperado, la verdad. Hace muchos años, a mi amigo y a mí nos pidieron que ocupáramos un lugar en una fila de policías y como teníamos unas horas para matar y nos iban a pagar la principesca suma de 10 libras por nuestros problemas, pensamos por qué no. Durante el proceso alguien pidió una bebida y a todos nos dieron una bebida y una galleta, lo cual estuvo muy bien. Recuerdo que hace tiempo, un amigo y yo nos metimos en un lío similar. Nos pidieron que participáramos en una identificación policial. Teníamos tiempo libre y la paga era decente, así que aceptamos. Nos dieron unas galletas y bebidas mientras esperábamos. Fue una experiencia extraña, pero al final nos reímos de la situación. No me imaginaba que algo así podría suceder. Simplemente un día normal que se volvió poco común. Esto sucedió cuando era niño, por lo que los detalles pueden no estar bien, pero, cuando mi hermano y yo todavía dormíamos con nuestros padres, una noche nos quedamos despiertos hasta tarde porque estaban discutiendo. Uno de ellos, no recuerdo cuál, amenazó con asesinar al otro y esconderlo en la bañera. Mi hermano, siendo un niño inocente, llamó a la policía. No recuerdo qué pasó después de eso, apareció la policía y supongo que discutieron la disputa. Por alguna razón no se investigó más después de eso. Supongo que convencieron a la policía de que era por el autismo de mi hermano o algo así. Pero nos dio tarjetas de béisbol. TLDR llamó a la policía debido a una amenaza de asesinato y obtuvo tarjetas de béisbol. Me acuerdo de una vez que escuché a mis padres pelear de noche. Mi hermano, sin entender, llamó a la policía porque uno amenazó al otro. Los polis llegaron, hablaron con ellos y al final no pasó nada. Creo que dijeron que todo era por la situación de mi hermano. Pero lo curioso es que después nos dieron tarjetas de béisbol. Así que fue un final raro para esa noche. Cuando era niño estábamos en un viaje familiar para visitar a mis abuelos. Por alguna razón, íbamos conduciendo el auto de mi abuela y se quedó sin gasolina antes de llegar a nuestro destino. Esta era una época anterior a los teléfonos móviles, por lo que estábamos prácticamente varados en medio de la nada. Finalmente, un policía estatal se detuvo. Nos dejó a todos subirnos a la parte trasera de su patrulla, incluido nuestro perro que teníamos con nosotros, y nos llevó a McDonald's para que pudiéramos usar un teléfono público y llamar a alguien para que nos trajera gasolina. Mis padres nos compraron sundaes y el policía nos dijo a los niños que esperaba que esta fuera la única vez que tuviéramos que viajar en la parte trasera de un coche de policía. Me acuerdo de una vez que fui de viaje con mi familia a ver a mis abuelos. Se nos acabó la gasolina en el camino y no teníamos teléfono. Estábamos varados hasta que un policía llegó. Nos llevó a un McDonald's y usamos un teléfono público.
Mis padres nos compraron helados mientras el policía nos decía que esperaba que esa fuera la única vez que montáramos en su patrulla. Fue raro, pero divertido. Después de detenerme por pasarme un semáforo en rojo, se puso en rojo a la derecha cuando decía que no. Se dio cuenta de que llevaba a casa a un tipo borracho al que vi caerse de su bicicleta y golpearse la cabeza. No me multó y me acompañó a su casa. A veces las cosas se ponen raras. Recuerdo una vez cuando un amigo se pasó un semáforo en rojo, pero en vez de una multa, el policía le ayudó. El policía vio que llevaba a un borracho a casa, después de que se cayera de su bicicleta. Al final, no hubo castigo, solo un tipo amable que hizo lo correcto. La vida tiene esas sorpresas a veces. Uno me dejó continuar, editar, igual a dejarme libre de alguna mierda seria que podría haber arruinado mi vida. Otro, y este no soy yo, pero debería ser escuchado, le pasó a mi mamá. Mi hermano tuvo un accidente realmente grave en motocicleta, tenía 13 años. Estaba siendo trasladado en avión a un hospital cercano. Un oficial local llamó a mi mamá, corrió a su trabajo para recogerla y luego la llevó rápidamente al helicóptero en 120 a través de los suburbios para subirla al helicóptero antes de que despegara. Eso suena bastante intenso. Es impresionante lo que algunas personas están dispuestas a hacer en momentos críticos. Imaginar a un oficial así, llevando a tu mamá tan rápido, realmente muestra el sentido de urgencia y la solidaridad que a veces se da. Espero que tu hermano esté bien ahora. Esas experiencias marcan, pero también unen a las personas de maneras inesperadas. Mi hija acababa de adquirir su primera bicicleta de niña grande. Mientras estaba en su bicicleta nueva, nos detuvimos para tomar un café por la mañana. Entró orgullosamente con el casco puesto y había 2 agentes de policía adentro tomando un café también. Todos nos fuimos al mismo tiempo y uno de los oficiales dijo que le gustaba su casco y que era una niña inteligente para estar tan segura. Ella estaba sonriendo y luego preguntó si querían ver su bicicleta. Se acercaron y durante 10 minutos la escucharon atentamente describir cada parte de la bicicleta, lo que más le gustaba de la bicicleta, cómo andar en bicicleta, y literalmente, todos los consejos de seguridad que le habían enseñado. Fue lo más dulce y parecían muy felices de hacerlo por ella. Es genial ver cómo los pequeños momentos pueden hacer el día de alguien. La emoción de tu hija al mostrar su bicicleta y la atención de los policías demuestra que a veces, lo simple es lo más significativo. Esos encuentros pueden dejar una impresión duradera, no solo en los niños, sino también en los adultos. La seguridad y la alegría pueden ir de la mano en momentos así. Simplemente bonito. Tuve un novio que rompió conmigo a medianoche cuando tenía que trabajar al día siguiente, y todo el día en el trabajo me mantuve firme, pero en el camino a casa rompí a llorar. Sabía que probablemente no era seguro conducir así que me detuve a un lado de la carretera. Estaba llorando así que no lo oí llegar a mi puerta, pero golpeó mi ventana y me preguntó si estaba bien cuando la bajé. Le dije que mi novio había roto conmigo y él fue a su auto a buscar un pañuelo y dijo, todo estará bien. Siéntate aquí todo el tiempo que necesites y mantén la cabeza en alto. A veces la vida te sorprende. Una vez, un amigo me vio en un momento difícil. Había tenido un mal día y, mientras manejaba, comencé a llorar. Me detuve a un lado de la carretera y, sin darme cuenta, él apareció. No solo se preocupó, sino que también me trajo un poco de apoyo. Fue un gesto simple, pero me recordó que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Me llevó a la casa de mi amiga cuando tenía 16 años. Estaba caminando hacia allí alrededor de las 7 de la noche y fue una caminata de 10 millas. Comenzó a nevar y empeoró aproximadamente a las 3 millas. Lo llamé y le pedí que me llevara y me dijo que subiera. Era de noche y empezaba a nevar. Tenía que caminar unas 10 millas hasta la casa de mi novia. Después de un rato, la nieve se ponía más intensa. Así que paré a un amigo y le pedí un aventón. Él accedió y me llevó. Un simple gesto que hizo todo más fácil. Me sacaron de una multa 2 veces cuando estaba pasando por un momento de inactividad en mi vida. Una vez, cuando buscó mi nombre en busca de órdenes judiciales, me respondió que tenía una y él iba a dejarme ir aún así, pero lo buscó de nuevo y fue el nombre equivocado el que apareció la primera vez. Mucho respeto para ese tipo por no patear a alguien mientras estaba en el suelo. A veces, la vida te sorprende. Una vez, estaba pasando por un mal momento y un policía me paró. Resulta que tenía una orden de arresto, pero el tipo decidió dejarme ir al final. Me dio otra oportunidad cuando podría haberme complicando más la vida. Lo aprecio.
Ese gesto muestra que a veces la gente puede ser buena, incluso en situaciones difíciles. Me ayudó cuando estaba perdido. Había prometido ayudar a un amigo mío a pintar su nuevo apartamento, pero nunca había estado en esa zona de la ciudad y era increíblemente confuso. Manejé arriba y abajo por diferentes caminos varias veces tratando de encontrar el lugar, y olvidé si pasé una señal de alto o qué, pero fue entonces cuando noté al policía detrás de mí y me iluminó. Se acerca a mi ventana, se ríe un poco y dice, «¿Estás perdido, no?» Le dije que sí y le dije a dónde estaba tratando de llegar y él no solo me dio direcciones. Volvió a su auto y condujo detrás de mí todo el camino, usando su señal de giro para indicar dónde tenía que girar y finalmente llegamos al lugar y él siguió con sus asuntos. Un tipo realmente genial. Fue un día raro. Tenía que ayudar a un amigo a pintar su nuevo apartamento, pero no conocía la zona. Me perdí un par de veces y, de repente, vi a un policía detrás de mí. Pensé que estaba en problemas, pero el tipo se ríe y me dice que estoy perdido. En lugar de solo darme indicaciones, me siguió hasta que llegué. Fue un gesto simpático de su parte. Mi experiencia con la policía siempre ha sido positiva. Incluso cuando se me acercó un oficial que tenía una mala opinión de mí, descubrí que ser cortés y respetuoso nunca deja de provocar el mismo comportamiento por parte de la policía a cambio. Editar, también tengo la piel muy blanca. Escribí esto antes de entender que la raza importa. Si alguien en esa posición encuentra esta publicación, espero que entienda que me equivoqué. Es interesante cómo las experiencias pueden variar. La forma en que tratas a los demás a menudo influye en cómo te tratan a ti. La educación y el respeto pueden abrir puertas, incluso en situaciones complicadas. También es cierto que la percepción y la experiencia de cada uno pueden ser diferentes dependiendo de muchos factores, incluyendo la raza. Reflexionar sobre estas cosas es importante para crecer y comprender mejor a los demás. Mi hija sorda de 20 años tuvo un accidente en Dallas. El primero de la historia. Viernes por la noche, lloviendo mucho. Todos estaban bien, pero ella estaba conmocionada. Me llamó y me contó lo sucedido. Dije que me tomaría 45 minutos llegar hasta ella, pero estaba en camino. Llegué una hora más tarde, con los nervios destrozados y no podía creer lo que veía. Él no la dejó sola. La mantuvo abrigada en su patrulla mientras saludaba al tráfico. Estacionó su camioneta fuera del camino y esperó. Podría haber esperado en cualquier gasolinera de allí. Hay muchos. Pero no. Dijo que estaba conmocionada y que por favor no la dejara conducir hasta mañana. Estaba físicamente bien, pero daba miedo que una joven sufriera un accidente. Quizás no sea gran cosa para algunos. Pero para un padre de cualquier niño, y mucho menos discapacitado, son cosas así las que calientan su corazón. Cara del revés, cara sonriente. Es una situación difícil. La hija tuvo un accidente y eso siempre asusta, especialmente siendo sorda. Pero lo bueno es que el oficial la cuidó. La mantuvo cómoda y seguro. Es un gesto sencillo, pero muy significativo, sobre todo para un padre. A veces, los pequeños actos de bondad son los que realmente marcan la diferencia en momentos así. Aunque no parezca gran cosa, vale mucho. Hace años, dejar una fiesta de fraternidad para volver a casa. Sí, estaba borracho. Y lamento mucho todas las vidas que puse en riesgo, y lo hice más de esta vez. Lamento mis acciones durante todo ese periodo de tiempo, pero eso no viene al caso. Estaba solo y entré en un Waffle House, borracho confirmado, y se me pinchó una llanta. Empecé a cambiar la llanta equivocada, y un policía se detiene. Hablamos un rato y me señala que lo estoy arruinando. Me ayuda a poner la llanta como estaba, luego me ayuda a poner toda la basura en mi auto y cerrarlo. Me lleva a casa y prometo esperar hasta el día siguiente cuando esté sobrio para regresar, arreglarlo y conducir a casa. Nunca lo olvidé. Años atrás, salí de una fiesta y, claro, estaba borracho. Tuve un pinchazo en un Waffle House, y en vez de cambiar la llanta correcta, me equivoqué. Un policía llegó y me corrigió. Me ayudó a guardar mis cosas y me llevó a casa. Le prometí que al día siguiente regresaría por el coche. Nunca olvidé esa ayuda. Esa experiencia me hizo reflexionar sobre mis decisiones. Una vez, mis amigos y yo estábamos disparando fuegos artificiales para el 4 de julio en lo que pensábamos que era un área legal. No lo fue. De todos modos, casi lo habíamos arruinado todo cuando vemos a un policía doblar la esquina en su auto. Estaba mirando a su alrededor con un reflector y nos vio. Preguntó qué hacíamos disparando fuegos artificiales dentro de los límites de la ciudad.
Resulta que habíamos salido de nuestra ciudad y nos dirigimos a otra. Nos dijo que limpiáramos las cosas grandes y luego podríamos irnos. Ni siquiera salió del auto, y cuando se alejaba gritó, más tarde, tipo. La verdad es que una vez fui a un lugar a lanzar fuegos artificiales con unos amigos. Pensábamos que estaba permitido, pero no lo estaba. De repente, apareció un policía con su luz. Nos preguntó qué hacíamos y nos dimos cuenta de que habíamos cruzado a otra ciudad. Solo nos dijo que limpiáramos y nos dejaba ir. Ni siquiera salió del coche y al irse dijo hasta luego, chicos. Un neumático explotó a mediados de agosto en Texas. 105 grados afuera, índice de calor de 112. En realidad, hacía tan calor que el pavimento se ablandó demasiado para que pudiera usar el gato y seguía perdiendo el equilibrio. Me estaba deshidratando. Los policías se detuvieron. Me proporcionaron una superficie para colocar el gato y me ayudaron a cambiar la llanta. Nunca lo olvidaré. Los motociclistas en Texas y en otros estados calurosos suelen tener en cuenta este consejo: guarda un trozo de madera que sea suficientemente grueso y amplio en el maletero de tu vehículo, en caso de necesitar usar el gato sobre asfalto. Para las motocicletas, se puede usar un disco de hockey como soporte, pero para un automóvil, se recomienda un material un poco más ancho. Cuando tenía 3 años, mi papá tuvo un ataque y se cayó al concreto afuera de la casa. Había sangre por todos lados, estaba en estado grave. Mi mamá estaba ocupada hablando con los médicos y yo estaba muy asustado. Así que un oficial de policía me atendió dándome una paleta y dejándome sentarme en su patrulla y simplemente me distrajo hablándome de dibujos animados hasta que mi mamá pudo. Llévame. Eso suena intenso. Recuerdo un momento similar cuando era niño. Mi mamá tuvo un accidente y yo estaba muy asustado. Un vecino me dio un helado y me dejó jugar con su perro hasta que ella llegó. Fue una situación difícil, pero esa distracción hizo que todo fuera un poco más fácil de manejar. A veces, pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Lo detuvieron por exceso de velocidad. Iba a 66 en un 55. En ese momento, era un conductor de alto riesgo por exceso de velocidad. Solo me quedaban 2 meses antes de dejar de ser un conductor de alto riesgo. Tener cualquier tipo de infracción de tránsito en mi historial en ese momento significaría que perdería mi licencia por 2 años. El policía se acerca a mi ventana y me pregunta por qué iba a exceso de velocidad a la 1 de la madrugada. Acababa de salir del trabajo de un turno de 12 horas y solo quería llegar a casa y relajarme, que es exactamente lo que le dije al policía. El policía lleva mi información a su patrulla y regresa después de unos minutos. Me devuelve mis cosas y dice que me va a multar por exceso de velocidad. Mi cabeza cayó y mis hombros se hundieron y estaba muerta por dentro. El oficial me informa que puso en la multa que solo iba a 59 millas por hora en lugar de 61 y que cualquier valor inferior a 5 no queda registrado, por lo que no perdería mi licencia. Al instante me sentí mucho mejor, no me importaba en absoluto el billete en ese momento. Le agradecí al oficial y le dije que no sabía lo amable que yo era en realidad. Luego me dijo que había estado en mi posición exacta y lo entendió perfectamente y solo quería que lo bajara. Me dijo que tuviera buenas noches y se fue. Dr. Cop se relacionó conmigo y me salvó de perder la capacidad de conducir durante 2 años. A veces la vida te sorprende. Tenía un amigo que, después de un turno largo, fue detenido por exceso de velocidad. Sabía que cualquier multa podría costarle su licencia por un buen tiempo. Cuando el oficial se acercó, él explicó su situación. Al final, el policía, que también había pasado por algo similar, le dio una multa más leve. Mi amigo salió aliviado, agradecido y con una historia para contar. Cuando tenía 16 años, me detuvieron cuando iba a 25 años en una zona de trabajo. Era la primera vez que tenía una interacción con un oficial de policía, al menos por mis propias acciones, y estaba aterrorizado. Cuando llegó a mi ventana, busqué a tientas en la guantera y le entregué mi comprobante de seguro con mi licencia, no mi registro. Me preguntó por qué iba tan rápido y realmente me dio la oportunidad de explicarme. Le dije que quería llegar a casa antes de mi toque de queda y que lamentaba el exceso de velocidad. Regresó a su auto, puso una multa y regresó a mi ventana. Mire, por la zona de trabajo, esto debería ser una multa de alrededor de $600. Su luz trasera está apagada, así que he decidido conservar esa multa. Que sirva como advertencia, explicó. Casi lloré. Una de las cosas más bonitas que alguien, no solo un agente de la ley, ha hecho por mí. A los 16, me detuvo la policía por exceder el límite de velocidad en una zona de trabajo. Era mi primera vez y estaba intranquilo. Al llegar a la ventana, me costó encontrar mis documentos.
Le expliqué que quería llegar a casa antes de mi toque de queda. Al final, solo me dio un aviso por la luz trasera rota. Fue un gesto amable que me enseñó a ser más responsable. No en Estados Unidos. Estaba estudiando en un área pública y dejé mi mochila desatendida, así que llamé a la policía. Es lo que hace la gente en mi país si pierdes algo. Luego tuve que llevar todos mis cuadernos y esas cosas a la comisaría y hacer una declaración. El policía me dio una palmadita en la espalda deseándome buena suerte con los exámenes y me dio una bolsa de papel para llevar mis cosas. Una historia tan poco impresionante. Jaja. No sé, a veces pasan cosas así. Tuve una experiencia parecida cuando dejé mi mochila en una cafetería y, claro, me asusté. Fui a preguntar y, para mi sorpresa, la mochila estaba ahí. Solo la recogí, pero perdí un tiempo importante en mis estudios. Al final, nada grave, solo un recordatorio de estar más atento. Un par de personas diferentes me llevaron al trabajo en el pasado. Trabajaba a las 5 de la madrugada y tenía que caminar 3.6 millas hasta mi trabajo, por lo que siempre estaba oscuro cuando entraba. De vez en cuando, los policías que patrullaban el vecindario por el que caminaba me llevaban si me veían y no tenían nada. Algo más o si estaba lloviendo mucho. A veces, esos viajes al trabajo eran un poco extraños. Recuerdo que una vez un policía me llevó. Era temprano y estaba oscuro, así que fue un alivio. Los días de lluvia también eran complicados, pero al menos había alguien que se preocupaba. No era un gran problema, pero esas pequeñas cosas hacían la caminata más llevadera. Nos llevó a mí y a mi amigo a la playa. Éramos pobres, habíamos cogido el autobús para llegar a la playa. En uno de nuestros traslados en una zona mala, fuimos testigos de un accidente. Dio informes durante 1 hora. Después, el policía nos llevó 20 minutos a la playa. A veces las cosas no salen como esperas. Fui a la playa con un amigo, éramos jóvenes y no teníamos dinero. Tuvimos que tomar el bus y en una transferencia, vimos un accidente. Tuvimos que esperar y dar reportes. Al final, un policía nos llevó en su coche hasta la playa. Fue un viaje raro, pero al menos llegamos. Una vez se me pinchó una llanta a las 3 de la mañana de un día laborable mientras estaba en una ciudad a 90 millas de mi casa, en una zona mala de la ciudad. 2 coches de policía se detuvieron y me lo cambiaron. No es que no pudiera, simplemente insistieron en que les dejara hacerlo por mí. Gente realmente buena que hizo de mi noche difícil un momento divertido. A veces pasan cosas inesperadas. Una vez, me quedé atrapado con un neumático ponchado en medio de la nada. Eran horas raras y estaba algo nervioso. 2 policías aparecieron y, en lugar de solo ayudar, se pusieron a cambiar el neumático. No es que no supiera hacerlo, pero su insistencia hizo que todo fuera más sencillo. Ese momento hizo que un mal día se convirtiera en algo más llevadero. Hace 2 noches caminaba a casa desde el trabajo. Es una caminata de 4,5 horas, pero mi auto está actualmente en el taller y no puedo perder las horas. El policía se detuvo y me preguntó qué estaba haciendo. Terminó llevándome hasta casa. A veces, las cosas inesperadas pasan. Caminaba de regreso a casa después de un largo día y, claro, es un buen rato. Justo cuando pensé que nada más podría suceder, un policía se detuvo. No solo preguntó, sino que al final me llevó a casa. Fue un gesto curioso y, honestamente, me hizo el día un poco más sencillo. A veces, la vida sorprende. Me dejaron conducir su patrulla, dispararles y hacerme parecer un tipo rudo frente a mis compañeros de clase y amigos al fingir arrestarme y dejarme fingir que estaba peleando y gritándoles. Parece que tu amigo tuvo una experiencia bastante interesante. Dejar que alguien conduzca un coche patrulla y usar armas de juguete suena divertido. Esas cosas suelen dejar buenas memorias, especialmente cuando se trata de impresionar a los demás. Hacer un poco el tonto y actuar de esa forma siempre saca sonrisas. Al final del día, esos momentos son los que recuerdas con tus amigos. No me dio una multa cuando le dije que sabía que mis etiquetas estaban vencidas y que no había planeado conducir mi auto ese día, pero mi hija estaba enferma y mi esposo tenía el otro auto, así que tuve que recogerla. En ese. A veces, la vida se pone complicada. Recuerdo una vez que estaba en una situación parecida. Tenía que recoger a un amigo porque su coche no funcionaba. Sabía que necesitaba un ticket por sus papeles, pero el policía decidió no darlo.
Fue un alivio, la verdad. A veces, la empatía de las personas puede cambiar la situación. Al final, todos tenemos días difíciles. Cuando era pequeña, me comportaba como una mierda y tiraba piedras al patio trasero de un policía con mi hermano. Ni mi hermano ni yo sabíamos que era policía, simplemente estábamos tirando piedras por el gusto de hacerlo. Salió, nos habló de por qué no quería que le arrojáramos piedras a su jardín y nos dio algunos cómics. Esa anécdota es bastante interesante. De niño, uno no piensa en las consecuencias. Lanzar rocas sin saber a quién molestas. Al final, el policía no solo estableció límites, sino que también fue amable y les regaló cómics. Es curioso cómo a veces, las situaciones que parecen problemáticas pueden convertirse en recuerdos positivos. Quizás aprendieron una lección sobre el respeto y la amabilidad, todo mientras disfrutaban de unos cómics nuevos. Estaba siendo tacaño y planeaba conseguir gasolina en Costco. Me quedé sin gasolina en la interestatal. Me detuve en el carril de emergencia. Llamé a mi compañía de seguros y no pudieron hacer nada. Así que llamé al 911. Un policía de carreteras del estado de Washington se detuvo y me recogió en la gasolinera más cercana. Compré una lata y un poco de gasolina. Fue extremadamente amable y servicial durante todo el proceso. Bloqueó un carril de tráfico para que pueda llenar mi auto de manera segura. Me sentí como un idiota por hacerle perder el tiempo a esta policía. Nunca volveré a ser tan tacaño. Esos momentos son los peores. Intentar ahorrar y terminar en una situación así es una lección dura. Lo bueno es que el policía fue amable y te ayudó. A veces, la gente que menos esperas hace el mayor esfuerzo. Ahora ya sabes, mejor no arriesgarse a quedarte varado. Aprendiste algo importante, al menos. Cuando era joven, mis amigos y yo caminábamos por una zona desconocida de nuestra ciudad. Me cansé de que no supieran a dónde iban, así que me fui y me perdí por completo. Me acerqué llorando a un coche de policía estacionado, le expliqué mi situación. Él me dejó subir al coche y me llevó a mi casa. Esto me recuerda a una vez que me perdí en un barrio que no conocía. Mis amigos iban para un lado y yo decidí irme por otro. Al final, estuve tan confundido que terminé pidiendo ayuda a la policía. Uno de los oficiales me llevó a casa. Fue un momento raro, pero supongo que a veces hay que confiar en los desconocidos para salir de situaciones difíciles. Hace unas semanas, mi novia expresó interés en ir a un par de lugares de la isla en los que no había estado. La llevé allí y el guardia de policía del monumento tuvo la amabilidad de darnos un recorrido personal porque no. Había otras personas en el terreno, aunque no era parte de su descripción de trabajo. Fue muy amable y educado y nos dejó entrar a lugares normalmente cerrados al público sin escolta de guardia. Chico joven y versado en historia, supongo que por eso lo publicaron allí. La última vez que fui, hace un par de años con Miso en ese momento, el guía turístico de la policía fue igualmente amable. Supongo que saben cómo elegir a sus funcionarios de cara al público. Hace unas semanas, mi novia quería visitar unos lugares en la isla. La llevé y el guardia de policía del monumento nos hizo un tour personal porque no había nadie más. Fue muy amable y nos dejó entrar a áreas que normalmente están cerradas. El tipo era joven y conocía bastante de historia. La última vez que fui con mi expareja, también el guía fue amigable. Parece que saben elegir a sus oficiales. Tengo dos, uno. Me detuvieron por ir 30 de enero de 1947 y el policía solo me puso una multa, por 10 por encima del límite de velocidad. El policía fue muy amable al respecto y luego fue el quien ayudó a mi hermana a obtener una orden de restricción, contra un hombre que amenazó con secuestrarla. 2. Iba de camino a casa desde el trabajo cuando tuve un accidente automovilístico. Estaba intentando cambiar de carril cuando el coche que iba delante de mí frenó bruscamente. En ese momento íbamos por la 55, así que para evitar chocarlos, me desvié hacia el carril al que estaba a punto de cambiar porque sabía que no había ningún auto allí. Terminé perdiendo el control de mi auto y otros dos autos que iban en camino me golpearon mientras giraba por la primera 5. El policía terminó empujando mi auto fuera de la carretera con su patrulla y revisó los otros dos autos. Al final recibí una multa por un cambio de carril inseguro, y sentí que podría haber sido un idiota y haberme dado algo más duro. La peor lesión fue mi rodilla magullada. Tuve una experiencia similar. Me detuvieron por ir un poco más rápido de lo permitido, pero el oficial fue bastante comprensivo. Solo me dio una advertencia, lo cual fue un alivio. Además, una vez estuve involucrado en un accidente menor por cambiar de carril inesperadamente, pero afortunadamente solo fue un golpe leve y unos rasguños.
A veces, la vida te lanza sorpresas y hay que lidiar con ellas. Así que estaba un poco drogado y perdido, y me encontré con un oficial de policía. Decidí pedirle direcciones. Le pregunté dónde estaba la tercera calle, me miró y gritó: «Hey. Estás en la tercera calle». Me pasó algo parecido una vez. Caminaba sin rumbo y me encontré con un oficial de policía. Le pedí ayuda para encontrar una calle, y él me miró como si estuviera loco. Al final, me dijo que ya estaba en esa calle. A veces, uno no se da cuenta de lo obvio. Es gracioso como a veces estamos tan fuera de lugar que no vemos lo que está enfrente. Me dejó ir con ella y luego detuvo a alguien mientras estaba en el auto para poder ver cómo se escribe una multa. Fue realmente genial. Me sentí mal por el tipo, pero era solo un ticket de reparación, tenía un faro apagado. Fue interesante acompañar a mi amiga en su patrulla. La vi detener a un tipo solo para mostrarme cómo se escribe una multa. Me dio un poco de pena por el hombre, pero al final solo era una multa de arreglo, tenía un faro fundido. Fue una experiencia diferente, ver cómo funciona todo desde adentro. Me dio 2 sobrinos y una sobrina. El sobrino mayor me habla al final de videojuegos, etc. Etc. Porque a mi hermano eso no le importa. El más joven es simplemente muy lindo. La sobrina es genial porque cuando viene de visita se une a mis 2 hijas y hace todas las cosas de niña que no puede hacer en casa. Tienen entre 6, 2 días mayor que mi hijo menor, y 10, 6 semanas menor que mi hijo mayor, por lo que todos se llevan bien cuando vienen de visita. Suena bien tener una familia así. Es genial que tus sobrinos y tus sobrinas se lleven tan bien con tus hijas. Los videojuegos son una buena forma de conectar, sobre todo con el mayor. Y me imagino que el pequeño es un verdadero sol. Las visitas deben ser divertidas con todos ellos juntos. Esos momentos de unión familiar son importantes. Mi mamá recibió una multa porque olvidó renovar la licencia de su auto. La multa costaba más de $500. Era casi Navidad y mi papá acababa de ir a la cárcel por cultivar marihuana. La policía que le dio la multa a mi mamá la llamó unos días después y le dijo que rompiera la multa. Somos de un pueblo pequeño y él había oído que mi papá había ido a la cárcel recientemente después de darle la multa a mi mamá. Mi mamá le agradeció y nunca más supimos nada más sobre el boleto. Definitivamente ayudó durante las vacaciones. Es interesante cómo a veces las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Mi mamá tuvo un buen golpe de suerte con ese oficial. La situación con mi papá era complicada, pero al menos esa ayuda le alivió un poco. Imagina la sorpresa cuando le dijeron que podía romper la multa. A veces la comunidad se ayuda de formas inesperadas. No siempre todo es negativo, incluso en momentos difíciles. Me detuvieron hace un par de años porque se me apagó la luz trasera. El oficial me informó sobre la luz y cuando mencioné que había cambiado mis bombillas recientemente, me preguntó cuánto sabía sobre automóviles y me habló sobre diferentes razones por las que podría apagarse con frecuencia. Me preguntó varias veces si podría cambiar la bombilla yo mismo y casi se ofreció a hacerlo por mí, pero sentí que se habría ofrecido si no le hubiera dicho que podía hacerlo yo mismo. Aparte de no saber si una mujer puede cambiar una bombilla, fue realmente agradable. A mí también me pasó algo parecido. Una vez me detuvieron por un faro fundido. El policía fue bastante amable, en lugar de solo darme la multa. Habló conmigo sobre el problema y me preguntó si podía cambiarlo yo mismo. Al final, se sintió bien tener esa conversación. Es raro encontrar a alguien en la carretera que sea tan comprensivo y no solo se quede con lo básico. ¿Tus padres te dejaron caminar solo al parque? Editar, también caminaba solo a la escuela y jugaba afuera durante horas cuando era niño, pero ahora, como padre de una niña de casi 5 años, no puedo imaginarme dejarla caminar sola al parque o a cualquier lugar. De hecho, estoy demasiado paranoico como para dejarla jugar sola en nuestro jardín porque vivimos en un área urbana justo, en una carretera principal. Cuando era niño, mis padres me dejaban ir al parque solo. Era habitual caminar a la escuela y jugar afuera por horas sin preocupaciones. Ahora, como padre, siento que todo es diferente. No puedo imaginar dejar que mi hija de casi 5 años camine sola al parque, ni siquiera jugar en el jardín porque vivimos cerca de una calle principal. Las cosas han cambiado. Es una sensación extraña. ¿Es eso algo tan extraño? A menudo leo sobre padres helicópteros y cómo a los niños no se les permite hacer cosas, especialmente en Estados Unidos.
Luego miro hacia atrás en mi infancia y como básicamente mis padres y todos los padres de mis amigos tenían una actitud de asegurarse de que no los maten, pequeños cabrones, y estar en casa cuando se enciendan las luces. Siempre caminé libremente. Si bien tenía ciertas áreas a las que podía ir solo, con 6 se me permitía vagar libremente por mi vecindario y visitar los parques infantiles. Lo mismo para mis amigos. Editar, recibí muchas respuestas. Creo que es una cuestión cultural. Vivo en una pequeña ciudad de 30.000 habitantes en Alemania. Así que no es como si tocáramos en una calle muy transitada, pero teníamos nuestra libertad. Según la experiencia de mi madre, que dirige un jardín de infancia, también dijo que los padres alemanes no se preocupan tanto por sus hijos. Les enseñan cómo mantenerse seguros y explorar por su cuenta. De alguna manera los niños parecen invencibles. No se me permitía salir de casa sin la compañía de un adulto hasta que cumplí 16 o 17 años. Y no era problemático, me iba bien en el colegio y nunca consumí drogas ni alcohol. Sin embargo, mis padres no confiaban en mí para cosas sencillas. Así que, en comparación, tú tienes suerte. Estuve en Múnich para el Oktoberfest el otoño pasado y vi a 2 policías allí que simplemente estaban observando a la multitud y ambos recogieron basura del suelo y la tiraron. Las pequeñas cosas que la mayoría de los policías no se molestarían en un evento tan grande. Es interesante ver cómo incluso en eventos grandes hay policías que se preocupan por el entorno. A veces, esos pequeños actos pueden hacer una diferencia. Me recuerda a un amigo que siempre recoge basura cuando estamos en el parque. No lo hace por reconocimiento, solo porque le importa el lugar. Esos gestos simples dicen mucho de alguien. Estaba caminando por Oxford Street en Navidad y un vendedor ambulante de castañas asadas estaba siendo arrestado por vender sin licencia. Un policía estaba tomando sus datos, el otro gritaba castañas asadas gratis. Y servirlos a cualquiera que pase por allí. El tipo se veía miserable, pero esas son las reglas. Parece un momento gracioso, aunque el vendedor no se lo estaba pasando bien. Es curioso cómo a veces la gente se aprovecha de las situaciones, incluso si no es justo. La Navidad puede ser un tiempo raro, lleno de luces y risas, pero también de reglas que a alguno le tocan en su peor momento. Esos contratiempos pueden ser parte de la experiencia de la ciudad. Eso es lo que yo llamo un buen policía. Parece que merece un ascenso. Enfrentarse a tus compañeros siempre es algo extremadamente difícil de hacer, y parece que él hizo todo lo posible para ayudarte y mantenerte a salvo. Es bueno ver a alguien que realmente hace su trabajo y se preocupa por los demás. No es fácil desafiar a tus compañeros, pero a veces es necesario. Este tipo de personas realmente marcan la diferencia. Eso le da un nuevo significado al ser un buen profesional. Como digo, puedo asegurarte que le encantaría que le dieras las gracias. Lo que pasa con ser policía es que tenemos la capacidad de tener un gran impacto en la vida de los demás. Durante la escuela de novatos se hizo hincapié en eso. Siempre trata bien a las personas, porque puede que sea solo un día más para ti, el policía, pero para todos los demás es más que probable que sea uno de los únicos encuentros que puedan tener con la policía, así que da una buena impresión. En ciertas ocasiones, esos momentos pueden ocurrir en los días más difíciles de sus vidas. No tengo en mente muchos detalles sobre los agentes de policía que estaban presentes el día en que se descubrió el fallecimiento del hermano, pero sí recuerdo que se comportaron de manera amable. Realmente deberías agradecerle. Creo que la gente olvida que los policías tratan a diario con tontos y lo peor de la sociedad. Un policía puede ser completamente tranquilo e indulgente con 99 personas en un día, pero si es un idiota o estricto con solo una de repente, puede tener a los medios y a los guerreros del teclado descendiendo sobre él como perros rabiosos diciéndole que es una persona terrible y racista. ¿Humano que es? Es un trabajo ingrato. Es cierto, a menudo la gente no ve lo difícil que es ser policía. Siempre están expuestos a situaciones extremas y a veces, solo se necesita un mal encuentro para que todo se ponga en su contra. La mayoría de los días hacen su trabajo bien, pero un solo error puede arruinar su reputación. Es una realidad complicada. Muchos de estos son violé la ley y él la ignoró. Es bueno ver uno que dice él me impidió violar la ley y editar, ok, parece que el tipo ya había violado la ley en la mayoría de los estados. Definitivamente un buen policía en cualquier caso. Se puede imputar un cargo de conducir bajo la influencia de sustancias. Usualmente, esto implica manejar o intentar manejar un vehículo motorizado mientras se está afectado por el alcohol.
La lógica detrás de esto es prevenir que las personas se expongan a situaciones peligrosas o que intenten escapar cuando son detenidas. Tengo exactamente la historia opuesta a esta. Un amigo mío estaba borracho y sacaba unos CD de su coche. Ni siquiera arrancó el motor. Vive al lado de una escuela donde no se permite estacionar. El agente le pregunta si puede mover el coche delante de su garaje, que estaba a unos 10 metros de distancia. Cuando se detuvo, el oficial le preguntó a mi amigo si estaba bebiendo y por qué conducía. Tuvo que pagar $600. ¡Qué idiota! Jajaja. Editar, errores tipográficos. Captura. Fue obligado a conducir por el agente y no hubiera tomado el volante de no ser por la orden impartida por él mismo. Esto es lo correcto y un buen trabajo policial. Si puede encaminarte por el camino correcto, nunca más tendrá que volver y tratar contigo. Eso es lo que quiere la policía, la menor cantidad de clientes posible. Emoticono cara sonriente. La historia refleja un enfoque práctico de la policía. A veces, el objetivo es ayudar a las personas a enderezar su camino en lugar de simplemente castigar. Si logran guiar a alguien, pueden evitar un ciclo de problemas. Es un buen recordatorio de que a veces la prevención es más efectiva que la intervención. En algún lugar de un hilo lejano de Reddit, tuve que cerrar un negocio porque un niño no podía hacer matemáticas básicas. Ama. Bromas aparte, puedo imaginar ese sentimiento inmediato de retribución. Gran cosa. Eso de tener que cerrar un negocio por un error así es algo que podría pasarle a cualquiera. A veces, las cosas más simples se convierten en grandes problemas. Recuerdo a un amigo que tuvo que despedir a alguien por no entender bien cómo llevar los números. Fue una situación rara y tensa, pero todos aprendieron algo. La vida sigue y siempre hay momentos así que nos hacen reflexionar. Jajaja, impresionante. Tengo una historia similar, pero no puedo contarte porque solo me detuvieron 2 veces. Me detuvieron en el tráfico camino a casa desde el trabajo, tratando de apresurarme lo mejor que pude para cenar con mi esposa y su novia de fuera de la ciudad. Se apagó la luz, hice todo el baile, recibí una orden de trabajo que me exigía que lo arreglara, el papel firmado y enviado por correo, etc. El oficial me dejó seguir mi camino y ni siquiera 3 minutos después, otro me detuvo. Mientras camina hacia la ventana, sostengo el boleto por la ventana para mostrárselo. Lo ilumina con su luz y pregunta, ¿hace cuánto tiempo? Le dije 3 minutos y él me mira raro. Regresa a su auto y regresa como 20 segundos después riéndose a carcajadas. Puede irse, señor, me dice y me voy, furioso porque realmente es gracioso, pero tenía mucha prisa. En el tráfico, con las luces en la cara, luciendo como el peor criminal. Llegué tarde a cenar pero con una pequeña gran historia. Eso de las historias de paros es curioso. Una vez me pasó algo similar. Iba apurado a un cumpleaños y me detuvo un policía por una luz rota. Me dio el papel para arreglarlo, pero justo después me paró otro. Les conté que tenía solo unos minutos desde el primer paro. El tipo se rió y me dejó ir. Llegué tarde, pero al menos tenía una anécdota graciosa que contar. No terminó como una comedia romántica porque no bajaste del autobús. Se detuvo como 2 segundos después de que el autobús partiera, con las sirenas sonando, esperando verte allí donde momentos antes en el cuadro estaba el autobús, con el equipaje en una mano. A veces, la vida no se parece a las películas. Recuerdo cuando un amigo estaba a punto de embarcarse en un viaje importante. Justo cuando se dio la vuelta, el autobús arrancó. Lo vi correr, pero fue demasiado tarde. Se quedó ahí, con la maleta en la mano, mientras el autobús se alejaba. Fue un momento incómodo, pero al final, se rió de la situación. A veces, solo hay que dejar que las cosas pasen. La última vez que me multaron por exceso de velocidad, me sentí realmente mal por el policía. Se disculpó mucho. Mis 2 bebés lloraban en el asiento trasero y yo comencé a llorar porque estaba muy agotada. Él dijo, tengo que escribir esta multa porque estoy trabajando con otros 2 autos en esta intersección. No puedo dejarte ir. Lo siento. Lo siento mucho. Yo estaba como, amigo. Está bien. Solo dame el boleto. Cálmate. A veces las cosas no salen como esperas. Una vez, también me detuvieron por exceso de velocidad. El oficial estaba tan apenado, como si le estuviera haciendo un favor al darme la multa. Me acuerdo de que los niños lloraban y yo solo quería que todo terminara. Le dije que no se preocupara, que hiciera su trabajo.
Es curioso cómo a veces compartimos un momento tan humano en circunstancias difíciles. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.